Bueno, lo primero, lo primordial que podemos hacer, y en eso andamos, en eso ando yo también, estamos en cuarentena, estamos en casa, planificando las salidas para no ir al supermercado y la farmacia, a tratar de ir lo menos posible y bueno, acatando las recomendaciones de las autoridades competentes. Esa recomendación vale para toda la población venezolana, para los comerciantes, para los emprendedores. El principal activo que tenemos es nuestra propia vida, el principal activo a cuidar es nuestra propia salud y luego con eso, bueno, seguramente podremos dar un impulso fundamental para encaminar al país. Hablando de encaminar al país, bueno, te puedo decir que el sector empresarial está muy preocupado, hemos hecho propuestas, tenemos una visión bien clara de lo que puede ser el futuro, entendemos que posterior a la cuarentena, de la cual esperamos salir airosos, ojalá nuestro país salga con los mejores números posibles, que no tengamos fallecidos, la menor cantidad de infectados, pero luego se pudiera estar presentando el problema de una recesión. Esperamos que no, si no se atienden puntos fundamentales que tiendan a cuidar las empresas, preservar el empleo como hecho social, preservar a los emprendedores y sobre todo a la gran masa de trabajadores en Venezuela que trabajan por cuenta propia, las pymes, empresas pequeñas. Nosotros hemos propuesto, hemos apuntado a crear un corredor sanitario, a crear un corredor alimentario para que los productos, tanto hechos en Venezuela como importados, puedan fluir de manera mucho más rápida y aumentar las cantidades disponibles en Anaquel. Es bien sabido que en situaciones como esta, y es comprensible, la gente se vuelca a supermercados y farmacias buscando su seguridad y con el concepto tal vez erróneo de que comprando la mayor cantidad de cosas y apertrechándose esos insumos en su casa van a estar mejor. Eso genera desbalance, genera desequilibrio, modifica las cantidades disponibles y por supuesto que de acuerdo a la ley de oferta y demanda pues, tiene efectos, presiones sobre el precio. Nosotros propusimos también en Consecomercio y en el documento marco que entregó Fedecámara la necesidad de bajar el encaje legal para que los bancos puedan prestar a las pymes. Nosotros hemos señalado que las medidas de financiamiento tienen que venir a cubrir las deficiencias de flujo de caja que desde ya se están sintiendo apenas en una semana de esta situación. Esto debe venir acompañado de una serie de medidas fiscales en las cuales nosotros no estamos pidiendo la exoneración de absolutamente ningún impuesto. Nosotros estamos pidiendo el diferimiento del cronograma en una temporalidad aproximada de 90 días para poder hacer flujo de caja y atender la necesidad primordial de los trabajadores, que es bueno el salario, la nómina, y en eso también precisamente en las estrategias para atender la relación laboral en esta contingencia también hemos formulado propuestas que tienden al entendimiento entre el empleador y el empleado. Por supuesto que, bueno, estamos un poco desconcertados porque por un lado van las peticiones, las sugerencias, el ofrecimiento de disponibilidades al servicio del país y muy enmarcado en lo técnico, en lo económico. Y bueno, tal vez los anuncios de ayer han venido a contrapelo por otra vía totalmente distinta, en un talante muchísimo más de orden político, que nos desconcierta un tanto y nos hace pensar que tal vez no se completó el proceso de comunicación y la retroalimentación debida, o tal vez el mensaje de respuesta no era para nosotros los que trabajamos en Venezuela. Entonces, el mensaje primordial es que tenemos que salvar empresas, tenemos que salvar puestos de trabajo, tenemos que salvar oficios, los servicios sobre todo que van a ser los más afectados. Una vez que pase la cuarentena, nadie va a ir a recurrir a un servicio 2 veces, por lo tanto los servicios que se pierden en este tiempo no se recuperan. Todos tenemos que aferrarnos a una idea de un mañana donde hayan empresas, donde haya un tejido empresarial que pueda impulsar al país, y así todos nos engrapamos, nos abrazamos a una idea de nación donde cabemos todos y todos podemos trabajar y podemos fluir. Si eso no se tiene claro y nos encerramos en la discusión política, bueno, muy difícil, como lo puse yo en un tuit ayer, si no nos vence el virus, entonces nos vence la recesión.
Punto porque además, fíjese, usted ha nombrado varios tópicos que el propio Maduro nombraba ayer. Por ejemplo, usted hablaba de las pymes y él había dicho, y lo tengo aquí colocado, aprueba el plan de emergencia en los términos de acceso para adquirir créditos para los pequeños y medianos productores, en especial para las pymes. También hablaba de este tema de los alquileres, imagínense, para las industrias o empresas que tengan alquileres en particular, que simplemente habían que suspenderlo por 6 meses y decretaba la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año. Estas medidas, so pena de todo lo que me está diciendo, ¿se pueden mantener ya con un país que viene afectado económicamente y ahora con el tema del coronavirus, que es mundial, pero que indudablemente también está afectando a Venezuela en el tiempo? ¿Pudiera esto alargarse en el tiempo? ¿Puede alguien, por ejemplo, le pregunto, alguna industria que no tenga que pagar el alquiler por 6 meses? Puede sobrevivir la industria, pero quizá la persona que necesita cobrar su alquiler no lo puede, si es una empresa, si es una compañía, o quien vive incluso, una persona natural, me atrevo a decir de eso. O también, ¿qué pasa con las pymes? ¿Cómo se da el crédito cuando tenemos un escenario tan negativo en este momento con esta situación? Bueno, Derek, lo manifestábamos también vía Twitter. Sencillamente el intervencionismo, el estatismo terminan cuando se acaban las riquezas y es perfectamente el caso de Venezuela. Y sencillamente, si en este momento no estamos todos en pro de la nación, sino hay muchos particularismos donde priva todavía el tema político en muchos aspectos, si el Estado no puede hacerse cargo de sus responsabilidades porque atraviesa dificultades y porque no tiene recursos, bueno, es buen momento para establecer puentes y establecer alianzas políticas, sobre todo con la oposición y todos los sectores de la sociedad, para poder acceder a una parte, cuanto menos una parte de los ingentes recursos que se están erogando a nivel mundial para subsanar la crisis. Todos los países están montados en captar recursos internacionales para poder hacerle frente a la crisis. Lógicamente esto tiene efectos en el déficit fiscal, por supuesto, pero es la manera de apalancarnos hacia adelante. Cuando las medidas son para que se administre lo que no es de uno, lo que no nos pertenece, para cargar de responsabilidades a los empresarios, para cargar de responsabilidad al pequeño propietario de un local, sencillamente se está haciendo una evasión de las responsabilidades propias y se está manifestando, el mensaje ahí entre líneas es que no hay con qué hacerle frente a la crisis financiera, a la crisis económica. Entonces allí donde nosotros decimos, bueno, si esa es la situación, lo más lógico, lo más sensato es tender puentes y entablar una sola idea de unidad nacional que nos represente a nivel internacional y que nos permita subsanar temas tan drásticos y tan graves como la falta de acceso al crédito internacional por parte de la República, y hasta el último venezolano más humilde tampoco tiene acceso al crédito, pasando por las empresas. Por supuesto, eso pasa también por el tema sanciones, eso pasa también por tantos aislamientos a los cuales está envuelto Venezuela desde hace tantísimos años. Me queda poco tiempo, pero no quiero dejar este tema por fuera porque obviamente estamos hablando con la máxima autoridad de Concecomercio y el comercio implica muchas cosas y estamos viendo ya que el tema de la gasolina está siendo bastante complicado. Al menos en Caracas se observan en las pocas gasolinas disponibles una cola inmensa. Entiendo, según han estado, por ejemplo, en una de las principales estaciones de gasolina del país, diciendo que se va a echar gasolina a los carros nada más que tengan justificación alguna en ese sentido, es decir, no a cualquier persona. Otras estaciones están cerradas y en el interior del país la situación no es mejor. ¿Cómo van a hacer en ese caso en Concecomercio para afrontar este tema con el combustible también? Sí, nosotros planteamos no solamente nuestra disponibilidad a trabajar de la mano de la gente en Venezuela, sino que para cumplir esto, por supuesto, que debe haber un marco donde se superen algunos retos. El primer reto es la gasolina, es el combustible, y vemos con preocupación que se diga solamente para algunos vehículos y otros no, porque tenemos entendido que la libre circulación, el libre tránsito en Venezuela todavía está garantizada, y si tú responsablemente o cualquier persona tiene que ir al supermercado e ir a la farmacia, tiene que hacer uso definitivamente de un vehículo. Por otra parte, también resaltábamos como un reto fundamental el servicio continuo de electricidad, y muy importante en medio de una crisis sanitaria que esperamos superar, el suministro de agua corriente, de agua potable. Esto es básico, esto es fundamental porque es realmente un problema que venía quejando Venezuela desde hace tiempo. En resumida cuenta, la mejor opción que tiene un país
que tiene tantos años en crisis, en hiperinflación, y bueno, lamentablemente tiene que pasar por este trance, es precisamente proteger a su población para que no se enferme. Y se